Bueno, volvemos a ver por tercera vez, a ver si podemos seguir, a ver qué nos está pasando ahí con nuestro video de Facebook, nuestra fanpage. Así que bueno, como les decía, llegué a hablar solamente del lado derecho. Estaba hablando del lado derecho del acordeón, que es lo que tenemos del lado derecho. Y había empezado a hablar del lado izquierdo, que es lo que tengo acá. Que bueno, vamos a ver que, como decía, creo que esto no salió, así que bueno, lo repito. Acá tenemos el fuelle, ¿sí? Y la caja armónica del lado izquierdo. Siempre tengo a mano el ejemplo de nuestra respiración, ¿sí? Nuestra respiración cambia en función de la actividad que estemos haciendo, del momento del día, de la demanda de oxígeno del cuerpo. Nuestra respiración también funciona, digamos, de manera más o menos, digamos, ¿no? Fluctúa. No es un compresor, digamos, que está permanentemente conectado dándonos oxígeno, sino en el instrumento del acordeón pasa exactamente lo mismo. Con el fuelle es mucho más que la fuente de aire, digamos, para las voces. Acá vemos las voces del lado izquierdo, ¿sí? Ya les voy a mostrar dónde van dispuestas las voces. Acá del lado derecho no lo tenían, pero bueno. Como les decía, el fuelle es mucho más que la fuente de aire para que vibren las voces, sino es todo un elemento de expresión del instrumento, ¿sí? Así como, por ejemplo, a ver, en los instrumentos de cuerda y que utilizan arco, por ejemplo, toda la familia del violín, viola, cello, contrabajo. El arco es como el elemento de expresión fundamental para generar distintos colores, distintos tipos de sonidos, distintas intenciones, según la música que estemos haciendo. En el caso del acordeón, con el fuelle es donde manejamos todos esos recursos. Se maneja la rítmica, la dinámica que tiene que ver con la variación del volumen, digamos, entre lo más bajo y lo más alto que tiene la música. Es decir, la música tiene que tener su dinámica. No puede ser una cosa continua, así nomás, con el mismo volumen, con la misma intención todo el tiempo, porque si no, nos va a aburrir, digamos. A veces puede ser esa, ¿por qué no?, la intención de la obra o del intérprete. Pero bueno, el fuelle es nada más que esto, ¿sí? Una pieza de cartón doblado con un poco de tela por afuera para protegerlo de la humedad y de otros agentes, digamos, que lo puedan dañar. Unos esquineros metálicos que son, bueno, justamente el lugar donde más se puede lastimar son las esquinas, por eso lleva un pequeño refuerzo metálico. Y cuando está abierto así es prácticamente totalmente manejable así, ¿no? Así que bueno, esta es la caja armónica, como les decía, del lado izquierdo. Acá están los bajos, 8x3, 24. Y acá detrás de esta tapa está toda la mecánica de los bajos, que tiene una relojería importante ahí, una serie de pequeños alambrecitos y guías bastante complicados para armar. De hecho, es una cuestión que solamente se la dejo siempre a los luthieres nomás, que se encarguen, porque bueno, realmente hace falta mucho tiempo y mucha paciencia para trabajar con eso. Así que bueno, esto es un acordeón por dentro. Vamos a las voces, a ver. Esto es lo que llamamos un caballete, ¿sí? En estos caballetes de madera es donde van montadas las voces. A ver si... Esto lo tengo que desarmar, así que no se preocupen que no estoy rompiendo nada. A ver, con una virome acá puedo sacar. Me parece que rompí la virome en vez de sacar la voz. A ver, tenemos acá apareció algo.
Bueno, estas voces, cuando la querés sacar, no salen. Sin embargo, alguna vez en vivo, tocando, se pueden llegar a salir. Y bueno, uno se acuerda de mucha gente, ¿no? Como les decía, estas son las voces, ¿sí? Estas son las voces que, en este caso acá están, son dos, digamos, una de cada lado. Es una pequeña planchuela de algún material muy liviano, tipo aluminio, generalmente, y que están pegadas, sobre este caballete de madera, están pegadas con cera, ¿sí? Entonces, con una cera que es una mezcla de cera de abeja y cera de depilar. Así que estoy pasando ahí un secreto para más de uno. Así que bueno, las voces, si nosotros podemos agarrar y soplarlas con la boca, creamos acá una pequeña cámara para poder soplarlas nada más. A ver. No puedo hacerla sonar, muy grande. A ver. Vamos para el otro lado. Bueno, no la puedo hacer sonar, pero sí va a sonar alguna de estas. ¿Sí? Entonces estas voces tienen acá, esta es la lengüeta responsable de la creación del sonido, la que vibra con el paso del viento en un sentido o en otro, ¿sí? Según nosotros abrimos o cerramos el instrumento, el aire pasa en un sentido o el otro. Para que no suenen las dos a la vez, lleva una pequeña válvula que se suele hacer de un material, de un cuero muy finito, muy fino. Acá acabo de despegarla, es nada más que esto. Algunos usan un material plástico también, se usan distintos materiales, pero bueno, no es precisamente el más recomendado, pero bueno, es una prueba, es una prueba que hice alguna vez. Así que bueno, esto es una voz de las que suenan por cada tecla, digamos, de un acordeón. En este caso, este acordeón, al ser un acordeón, un instrumento pequeño, tiene como un máximo de solamente 2 voces que suenan por cada nota del teclado, ¿sí? Entonces vamos a ver si llegan a ver ahí. Cada nota, cada tecla, digamos, cada nota del teclado tiene 2 orificios que son los que hacen pasar, digamos, pasar el aire, como les decía hoy. Entonces, ese aire viene a través de este pequeño agujero en los caballetes y pasa en un sentido o el otro, ¿sí? Y de esa manera es donde produce el sonido. Los instrumentos más grandes tienen 3, 4 y hasta 5 voces por cada tecla, ¿sí? Entonces, eso es ahí donde hablamos de instrumentos que están en segunda, en tercera, en cuarta. Son mucho más raros los que están en quinta, pero sí, hay algunos. Acá recuerdo de los pocos acordeones en quinta, acá en Posada, mi amigo Rafa Encina tiene un acordeón con 5 voces, que tiene un sonido espectacular del lado derecho. Así que bueno, del lado izquierdo, este es un instrumento que está solamente en segunda, o sea, tiene dos voces por cada nota, digamos, por cada nota solamente 2 voces las que suenan. Entonces está en segunda y en segunda, ¿sí? En la mano izquierda y en la mano derecha. Así que bueno, con esto es lo que producimos el sonido, es lo que produce el sonido, digamos, en el acordeón, tomando el mismo principio de funcionamiento que la armónica y que otros instrumentos muy antiguos como el Cheng chino, por ejemplo, que ya en épocas anteriores a la de Cristo ya producían sonido con la boca, ¿no? Un instrumento, si lo buscan por ahí en YouTube lo van a encontrar, Cheng, búsquenlo. Es un aparato grande así que tiene toda una serie de cañas también que trabajan hacia arriba y que se soplan, digamos, acá, y tiene como un teclado
extraño así a los costados, ¿no? Así que, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta de manera enérgica, lo voy a plantear a la hora de tocar el acordeón, de sentarnos por primera, segunda o segunda vez, o después de 10 o 15 años, para toda la vida, un consejo para toda la vida para tocar, es la cuestión de la postura. Necesariamente tenemos que tener una postura erguida, como a todo el mundo nos recomiendan, para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra espalda, cuando nos sentamos en la computadora, cuando nos sentamos a comer, cuando vamos a pasar mucho tiempo sentados, siempre es estar con la espalda erguida, ¿sí? Si tenemos para recostarnos, si tenemos para un respaldo para recostarnos, mejor todavía. Entonces, eso es algo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque veo mucha gente que sentada en un acordeón, voy a agarrar la mía, a esta no la voy a desarmar tan fácil. Veo una postura por ahí como así, mucha gente veo que se sienta con el instrumento de esta manera, con la espalda totalmente arqueada, el instrumento hacia abajo, ¿sí? Esto es algo para nada recomendable por dos razones muy importantes. Por un lado, por la salud, por nuestra propia salud de la espalda, y después por una cuestión técnica, que fíjense, acá, estando de esta manera, yo ya prácticamente con la pierna tengo prácticamente bloqueado la mitad del teclado, ¿sí? Para acceder a tocar. Entonces, si nosotros nos ponemos con la espalda recta, ¿sí? El instrumento no a la izquierda, perdón, no exactamente a la izquierda o con el fuelle en nuestro centro del cuerpo, digamos, ¿sí? Sino el instrumento siempre un poco hacia la izquierda. ¿Por qué? Esto quiere decir que la regulación, a la hora de regular las correas con las cuales nos vamos a sujetar, fíjense que tienen distinto largo, ¿sí? Esta, que es la que ocupo para el brazo izquierdo, perdón, para el brazo derecho, es más larga que la que uso para el brazo izquierdo. Entonces, al yo ponerme las correas, me encuentro con el instrumento que me va a quedar un poco hacia la izquierda, ¿sí? La idea es que el fuelle nos quede apoyando, si estamos sentados, nos quede apoyando sobre la pierna izquierda, y toda la caja armónica del lado izquierdo nos quede liberada, digamos, para poder tener un movimiento, creo que se ve ahí, se tiene que estar viendo, un movimiento fluido del fuelle con el brazo izquierdo, ¿sí? Que nos va a quedar como mucho más piola tenerlo así, trabajar de esta manera, ¿sí? Por otro lado, como decía entonces, vamos en síntesis. Siempre la correa derecha más larga que la correa izquierda. ¿Para qué? Para que el instrumento me quede hacia la izquierda. La postura del teclado del lado derecho tiene que estar ubicado de tal manera, en función, esto varía por supuesto en función de nuestra contextura, de nuestra edad, del tamaño del instrumento en relación a nosotros, ¿sí? También tenemos que quedarnos sí o sí siempre con una posición que nos permita un desplazamiento libre, natural de la mano, ¿sí? Desde la parte de abajo hacia la parte de arriba del teclado, y con un consejo fundamental también a la hora de pulsar cualquier acordeón, cualquiera sea su tamaño, y es necesariamente
la muñeca en la medida de lo posible casi recta con respecto al antebrazo, ¿sí? Esto es, ¿qué digo esto? ¿Por qué también digo como otro consejo fundamental, aparte de la cuestión de la postura, de estar bien sentados, con la espalda recta, con el instrumento hacia la izquierda, la cuestión del brazo? ¿Por qué digo esto? Porque veo muchísima gente con posturas de este tipo. Fíjense lo que es la posición, el ángulo que forma la mano con el antebrazo, ¿sí? Esto es algo que tiene de vuelta varias contraindicaciones desde el punto de vista tanto físico, digamos, esto pregúntenle a cualquier especialista, digamos, sea un traumatólogo, no va a poder recomendar, va a poder hacer la misma recomendación, tener la mano con este ángulo con respecto al antebrazo, como que nos complica muchísimo poder mover los dedos, ¿sí? Aparte de que nos va a generar dolores, digamos, es decir, tener el brazo contra el cuerpo. Esto es un error fundamental, digamos, a la hora de la postura. Tener el brazo en lo posible, en la mayor parte, digamos, en la medida de lo posible, tener el brazo extendido, ¿sí? De esta manera, como para poder tener un desplazamiento natural, ¿sí? Que no haya ningún tipo de esfuerzo en mover la mano desde arriba hacia abajo del teclado, ¿sí? Recuerden esto siempre, el instrumento, así como cuando practicamos actividades deportivas, también los profesores siempre nos recomiendan cuidar las cuestiones de la postura, de cómo nos paramos, de cómo corremos, de cómo hacemos abdominales, no sé, por decir cualquier ejercicio físico. Siempre hay una manera correcta de hacerlo, ¿sí? Para evitar dolores, para evitar lesiones. Entonces, en este caso, acá la recomendación es siempre la muñeca en la medida de lo posible recta, o con una pequeña inclinación, la mano con respecto al antebrazo, una pequeña inclinación así, pero no esto, digamos, ¿sí? El brazo extendido, no apoyado contra el cuerpo, fundamental. Entonces, de esa manera podemos tener una postura natural, digamos, para movernos en el teclado, ¿sí? Esto es independientemente del modelo de instrumento, si se trata de una 2 hileras, si se trata de un acordeón de 120, el consejo ese consejo es el mismo, ¿sí? Más de uno me va a decir, me puede decir, no, pero a mí me duele cuando yo mantengo esta postura durante a lo mejor 1 hora, 2 horas, si estoy tocando. Bueno, es parte del entrenamiento, digamos, ¿sí? El hecho de simplemente esto no estamos obligándole al cuerpo a tener ninguna postura que pueda lastimarlo, digamos, ¿no? Estando así, estando en esta posición, no nos podemos lastimar. Sí, es un pequeño entrenamiento nada más de acostumbrarse a tener la postura correcta, digamos, ¿no? Esto es fundamental porque generalmente, ¿qué nos pasa? De que si no corregimos estas cuestiones desde el comienzo, después se convierten en vicios y son extremadamente difíciles de corregirlos después. Entonces, nos sentamos y ya de entrada prestamos atención a cómo nos estamos sentando con el instrumento. Si quieren, a ver, voy a tomar otro mate más porque está muy frío. Hablo mucho y no tomo mate, se me enfría. Entonces, ahora va mejorando. Les decía, presten atención, por favor, encarecidamente presten atención a cómo se sientan con el instrumento, porque eso puede tener, como ya les digo, consecuencias
consecuencias físicas y consecuencias para la técnica también a la hora de tocar, ¿sí? Si hay algo que es esencial, a ver, a la hora de cualquier actividad es tener un plan, ¿sí? Esto es fundamental, tener un plan en el sentido de qué es lo que queremos, tocar, de qué instrumento disponemos, cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicarle también a la práctica del instrumento, a dónde queremos llegar como instrumentistas, ¿sí? Nos interesa proponernos un objetivo alto de a lo mejor convertirnos en grandes concertistas, como pueden ser los acordeonistas rusos o los acordeonistas alemanes o italianos o franceses. Digamos que hay multitudes de grandes concertistas de acordeón. O simplemente quiero aprender un par de temas o de música tropical, o un chamamé, o una polka para compartir con mis amigos en el tercer tiempo después del partido del viernes, por decirlo así, digamos. Entonces eso es muy importante también, digamos, ¿no? Porque todo aprendizaje, y sobre todo en este tiempo que estamos encerrados, creo que estoy transmitiendo, me voy a tomar un segundo para verificar que estamos saliendo al aire todavía. Bueno, Facebook me dice que sí, que estamos en vivo todavía, así que les decía, el tiempo que estamos dispuestos a dedicarles a la práctica, que de vuelta empieza con cuestiones técnicas que por ahí al principio pueden parecer un poco engorrosas, pero definitivamente son las que nos van a ayudar, nos van a hacer más fáciles las cosas, digamos, ¿no? Como decía esto, hay importante de tener a la hora de trabajar, de tener un plan. Y ese plan no es nada más y nada menos que organizarnos en un lugar, en un momento, que podamos convertirlo en una rutina de entrenamiento, ¿sí? La ejecución de o la adquisición de una destreza en cualquier instrumento musical es exactamente lo mismo que una práctica deportiva, ¿sí? Siempre tengo a mano la comparación con el fútbol, ¿sí? Pensemos cuántos tiros libres patea Lionel Messi durante la semana. No sé, 300, 500 tiros libres patea en la semana, para después poder tirar al arco en uno que va a tener a lo mejor durante todo un partido el domingo, ¿sí? Entonces, siempre digamos, la moraleja es que todo lo que tiene el árbol de florido, ¿sí?, es una mínima parte de lo que tiene enterrado, digamos, ¿no? O sea, lo que no se ve, cuando uno, cada artista en este planeta, cada vez que ejecuta una obra, es una mínima parte del tiempo de todo aquel que tiene dedicado atrás para poder lograrlo, digamos, ¿no? Entonces, la recomendación es generarse un lugar, un momento de concentración, en lo posible tranquilo, sin estar muy cansado tampoco, porque sería muy difícil tratar de aprender a tocar un instrumento cuando por ahí venimos o estamos muy cansados de todo un día de trabajo, o por cualquier razón, digamos, hay algún causante de estrés que definitivamente no nos va a permitir, digamos, tener la concentración, la tranquilidad y la disciplina, ¿sí? Porque esa es una palabra clave. Disciplina tiene asociado bien atrás, un gran componente de la disciplina es definitivamente la persistencia, ¿sí?
el repetir sin juzgarse, sin decir, no me sale, no me va a salir, yo no soy para esto, esto nunca lo voy a aprender, sin juzgarse, repetir nada más, sin juzgarse. La voluntad solamente que necesitamos para sentarnos a trabajar, ¿sí? Esa es la importante, la que nos dice, bueno, listo, ya agarré el instrumento, llegó la hora, agarré el instrumento, ahora sí tengo que trabajar. A partir de ahí empieza esto de la persistencia, como les digo, ¿sí? Eso es disciplina. La voluntad asociado a la persistencia en una tarea, ¿sí? Para desarrollarla y hacerla lo posible cada día mejor. Así que bueno, esto es en general, digamos, para todo, sirve para la vida en general, por supuesto para aprender a tocar un instrumento, cualquiera sea el instrumento, pero bueno, espero que más de uno quiere escuchar por ahí algo de música. Vamos a tocar algo. Mientras tanto, para cortar un poco la charla, uno de nuestros grandes clásicos de nuestra música regional, del chamamé, de Isaco Bitbol, que tantos años viviera aquí en Posadas, La Calandria. Bueno, así que como les decía, esto era la Calandria de Isaco, realmente un infaltable, un tema compuesto y tocado generalmente con bandoneón. Mis respetos, por supuesto, a todos los bandoneonistas y especialmente a los que tenemos acá en Posadas, mis amigos Pico Núñez, Toco Castro, y tantos otros, que Tito Molina, y tantos otros que, bueno,
tienen la valentía de jugarse con un instrumento bastante más complejo que el acordeón, y que bueno, también tiene una riqueza musical y armónica totalmente diferente. Así que, si bien, bueno, comparte eso de tener un fuelle y tener el mismo principio de funcionamiento con las lengüetas de las voces que vibran, digamos, por el viento, tienen, digamos, otra disposición, otros teclados, otras posibilidades técnicas. Así que bueno, nos tomamos el atrevimiento de tocarlo con acordeón a la calandria. Entonces les decía, lo primero, lo más importante de todo, que tenemos que tener en cuenta a la hora de agarrar cualquier instrumento, es conocer el terreno, ¿sí? Así como cuando nos vamos a otra ciudad, o nos vamos a otro país, tratamos de orientarnos a ver dónde estamos, ¿sí? Cuando nos vamos a otra ciudad, vamos viendo a ver cuáles son sus avenidas principales, sus calles, por dónde tenemos que ir, a dónde queremos llegar. Y en ese caso, tratándose como digo, de cualquier instrumento musical, lo más importante es conocer el teclado. Conocer, aparte de todo esto que hablamos al principio, ¿no? De su historia, de su origen, del principio de funcionamiento, de por qué vamos a tocarlo de tal o cual manera, tenemos que conocer el teclado. Eso es fundamental a la hora de tocar cualquier instrumento, conocer el teclado. Es la única, si vamos al caso, es prácticamente una de las pocas diferencias entre alguien que tiene una técnica, maneja un instrumento, y alguien que jamás lo agarró. Conoce el teclado y qué es lo que tiene que hacer para producir el sonido, digamos, ¿no? Entonces, conocer el teclado, vamos a ir empezando sobre todo por la mano derecha. Siempre mi consejo es para todos los amigos que por ahí me dicen, che, tirame alguna recomendación, algún consejo, quiero tocar algo, me compré un acordeón. El consejo es siempre empezar trabajando sobre todo la mano derecha. De hecho, la mayoría de nosotros somos diestros. Mi recomendación para los zurdos es, definitivamente, sin dudarlo, es girar el instrumento, ¿sí? Para mí esto es una cosa imposible, realmente. No lo puedo ni agarrar así. Con las mismas recomendaciones que para los que somos diestros, digamos, ¿no? En el caso de los zurdos, van a tener que ubicarlo más o menos en esta manera, ¿no? Para poder tener, esto me parece totalmente imposible para mí, tener una postura correcta, ¿sí? De las dos manos, el fuelle, como les decía, apoyando sobre, en este caso para los amigos zurdos, apoyando en la pierna derecha, ¿sí? Y la misma postura, la muñeca en lo posible recta o con un pequeño ángulo para poder movernos por todo el teclado. No recomiendo para nada, para los zurdos, tocar con el instrumento con la postura de diestro, digamos, ¿no? Porque realmente se pierde una habilidad muy importante, que es la que tenemos en el hemisferio dominante. Se va a perder, digamos, toda una habilidad de trabajo que tenemos siempre con el hemisferio que nosotros manejamos. Como les decía, poner el énfasis primero en el teclado. Voy a verificar de vuelta si estamos transmitiendo. A ver, seguimos, sí, a vivo. Trabajar sobre todo, empezar a trabajar primero la mano derecha. ¿Por qué? La mano izquierda, en estos instrumentos, con este diseño y con esta distribución de teclado que tenemos en la mano izquierda, están
concebidas o están diseñadas, esta, disposición de las notas, están diseñadas sobre todo para una función de acompañamiento. O sea, vamos a tener dos cosas. De las tres grandes partes, digamos, que componen la música, la melodía, la armonía y el ritmo, la mano izquierda está pensada, en el caso de los acordeones, de los acordeones, al menos las que tenemos nosotros acá en nuestra, prácticamente en todo el continente, salvo en algunos lugares de Europa muy específicos, como Rusia, por ahí que se utilizan mucho otros sistemas, otras disposiciones. La disposición que nosotros conocemos, el sistema, digamos, de teclado de la mano izquierda, llamado Stradella, está pensado justamente para darle muchas facilidades a un acompañamiento armónico, o sea, tener el ritmo y tener la armonía de la música. Por eso podemos, por ejemplo, hago algo desde el alma, y ustedes van a escuchar que el pum pa pa de el vals, digamos, la división del 3/4 del vals va a estar marcada de esta manera. Pero no es un golpe sin armonía como podría ser un golpe de un tambor o de un redoblante, de un bombo, de una batería o de cualquier instrumento de percusión. Este es un sonido armónico porque me está produciendo notas que nosotros podemos distinguir como notas musicales, ¿no? Entonces, lo que hago es, al acompañar de esta manera, por ejemplo, estoy haciendo justamente las dos cosas. Estoy proveyéndole a la música que voy a tocar, a la melodía que voy a tocar de este lado, acá le estoy proveyendo de ritmo y le estoy proveyendo de armonía. Por eso puedo tener la música completa cuando toco algo así. ¿Sí? Entonces, si estoy diciendo que la mano izquierda va a tener sobre todo una función, no siempre, sobre todo, una función de acompañamiento, entonces lo que tenemos que pensar es en que va a ser algo que tenemos que automatizar, ¿sí? Algo que vamos a tener que repetir algunas veces, y después llegar a un punto de